Y ya estamos aquí de regreso platicando sobre Culhuacán y todo lo que puedes encontrar en este espacio. A veces nos imaginamos como que necesitamos espacios muy grandes y donde camines bastante para que te asombre. Pero Culhuacán es pequeñito, es muy pequeñito. La distancia que tiene entre el templo del Calvario y el exconvento es solo una calle, pero tiene muchos secretos. Te estaba platicando de la historia de este señor del Calvario. Después de que los canteros abrieron la puerta y encontraron la imagen del Santo Entierro, pues le dicen y le comentan a los frailes de ahí del convento de San Juan Evangelista, y ellos deciden hacer una pequeña capilla. De hecho, la imagen la encontraron en una cueva en la base del Cerro de la Estrella. Y poco a poco la gente empieza a visitar este espacio, tiene más devoción. Con el tiempo deciden establecer el templo sobre este basamento piramidal y a un costado está adosada la capilla. Por eso cuando tú visitas este templo, subes y siempre hay alguien muy dispuesto. Hay personas de la mayordomía que te invitan a pasar y te dicen, ¿quieres visitar la cueva? ¿Quieres visitar la cuevita en la que encontraron la imagen? Son muy amables, muy muy amables. Pasas, tienes que bajar un poquito y entras a esa cueva tal cual estaba originalmente. Y ahí está una representación de esta imagen que es el patrono realmente de esta zona de Culhuacán. A mí me tocó visitar este espacio hace un año en el Domingo de Ramos y de verdad vale la pena visitarlo, vale mucho la pena porque el colorido es magnífico. Desde temprana hora ya empiezan a colocarse los diferentes vendedores y cuando sales ya están ahí vendiendo estos ramos que te ofrecen a la salida de la iglesia para que los puedas bendecir en este caso. Además, siempre están los mayordomos. Ya te comentaba que en Culhuacán se sigue la tradición de la mayordomía. Mayordomía es un compromiso con la comunidad para conservar las tradiciones religiosas. La mayoría de ellas sigue todo un proceso. Primero se hace la presentación pública del nuevo mayordomo en la capilla o templo, terminada la misa de función del mayordomo presente. Otro día, comúnmente en fin de semana, es la entrega-recibimiento del cargo, es decir, el cambio de mayordomos, simbolizado por la entrega de la imagen del santo o virgen por parte del mayordomo saliente y el recibimiento del cargo por el nuevo mayordomo. De este modo, empieza su servicio. Los mayordomos se encargan de resguardar la imagen y de procurar la imagen del Señor del Calvario y de procurar que siempre tenga flores durante un año. Ellos pagan todos sus gastos, las misas, la comida, inclusive, y eso siempre me ha sucedido. Cuando visitas esta iglesia todos te regalan una imagen del Señor del Calvario. Luego recuerdo muy bien que en esa ocasión la gente quería darles dinero por las imágenes. Ellos decían, no, es un regalo, nosotros se los damos con mucho gusto para que conozcan al Señor del Calvario. Cuando sales de este templo, el templo es muy pequeñito, pero tiene coro alto, coro bajo, la nave principal, e inclusive en los muros tiene mucho trabajo, en muchas obras en las que se plasma precisamente el momento en el que encuentran a esta imagen del Señor del Calvario. Cuando sales de este lugar, de esta cuevita y del templo, tienes que bajar. Y una vez que desciendes los escalones, te vas a encontrar con un pasillo. A mí me encantó esa imagen en especial. Me encantó porque hay una cerrada que tiene diferentes dibujos hechos en graffiti. Uno pensará, uy, quién sabe cómo se vean. No, están muy bien elaborados, parece hasta de tlacuilos. Te voy a poner una imagen en nuestra página de internet, en Visitas Guiadas México, ahí síguenos en Facebook, y te voy a poner la imagen de esa cerrada en la que aparece la representación hecha con aerosol de diferentes dibujos y dioses prehispánicos. De hecho, se dice que los
La gente de Culhuacán, los culhuas, aportan diferentes deidades al panteón prehispánico de México Tenochtitlán. Por eso se van pasando diferentes dioses que se representan en esta cerrada saliendo del templo del Señor del Calvario. A mí me encantaron, yo creo que te van a gustar mucho porque parecen realmente una especie de murales al fresco. Están muy bien elaborados y representan parte de la historia de ese Culhuacán prehispánico. Si continúas caminando, tú sales del templo, ya te diriges al convento, que es como el corazón realmente de este lugar. Exconvento de Culhuacán. El inmueble es un convento agustino edificado en 1560. Se trata de uno de los pocos monumentos históricos de ese periodo en el sureste de la Ciudad de México. Entre las características arquitectónicas de estilo renacentista destacan los muros de basalto volcánico o recinto, que es un material propio de la zona. Los claustros son de gran sobriedad, en cuyo interior prevalecen excelentes frescos de estilo barroco plateresco que reflejan la materia de los antiguos tlacuilos o pintores culhuacanos. En el claustro alto destacan, entre otros murales, las escenas de los mártires agustinos y la adoración de los Reyes Magos. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Mira, este exconvento de Culhuacán está muy cercano a lo que es la avenida Tláhuac junto con la calzada de Tasqueña. Está a una cuadra de estas dos grandes avenidas, está en la calle de Morelos, también muy cercano al centro de Culhuacán. Es un convento que perteneció a la orden agustina y de hecho pues fue un centro de lenguas indígenas, es decir que ahí se enseñaba a los religiosos agustinos lenguas como el náhuatl, como el otomí, para que posteriormente, bueno, pues ellos al acudir a otras regiones pudieran llevar a cabo su labor de evangelización. Más o menos la fecha del convento de Culhuacán como fundación más o menos data del año de 1570 aproximadamente. En la actualidad pues todavía conserva el convento lo que es su claustro principal, que se le ha restaurado. Interesante, bueno, pues es que este claustro de Culhuacán tiene las pinturas murales más conservadas, mejor elaboradas del Distrito Federal en lo que se refiere a construcciones del siglo XVI, donde se puede ver el sincretismo del pensamiento indígena junto con el europeo. Entonces esto, bueno, pues es el mayor atractivo que tiene el convento de Culhuacán, sus pinturas murales, además de que, pues bueno, conserva un pequeño museo de sitio, tiene lo que es un pequeño archivo fotográfico que muestra cómo era el convento, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando ya estaba prácticamente abandonado, y los trabajos que se le han hecho de restauración. Conserva también lo que es una celda muestra de cómo, bueno, pudo haber vivido aquí la orden de los agustinos. Este convento de Culhuacán perteneció a la orden agustina hasta el siglo XVIII, cuando fue secularizado. De ahí, bueno, pues el clero secular se hizo cargo de él y posteriormente ya en el siglo XIX fue utilizado como escuela y como cuartel, exactamente, antes de ya posteriormente ser restaurado en el siglo XX. El convento de Culhuacán data de 1552. Es considerado el único convento del siglo XVI de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en el centro histórico existieron conventos, sí, pero todos se dañaron después de las inundaciones. Así que este de Culhuacán es considerado el único del siglo XVI que todavía se conserva. Eso sí, tiene mucho trabajo de recuperación, porque cuando visitas el museo hay un área especial en la planta alta en la que observa las fotografías, las imágenes de cómo se dañó con el paso del tiempo, hasta que en 1933 deciden declararlo patrimonio de México, y con esto lo recuperan, porque sí, realmente estaba muy muy dañado. Imagínate, estamos hablando que en 1756 los agustinos abandonan el espacio, abandonan este convento, y de 1756 hasta 1933 nadie había hecho obra para recuperarlo. Así que se observa el paso del tiempo en esas imágenes, los muros, cómo empieza a crecer la hierba en los muros,
muros, cómo desaparece el techo, es impresionante. Pero ahora, cuando lo visitas, te enamoras de este exconvento de San Juan Evangelista. Cuando llegas a este espacio, entras al exconvento. Del lado izquierdo está un pequeño lago, le llaman embarcadero. Antes, como yo te comentaba, Culhuacán se conectaba a través del lago, era la ribera del lago, la orilla del lago. Entonces se conectaba también con Coyoacán. Aquí tenía una salida directa a Canal Nacional. Y en la entrada dejaron especie de testigo, este embarcadero que data del siglo XVI. Aquí cuentan que todavía hasta principios del siglo XIX llegaban algunas trajineras. Con el tiempo se fue deteriorando. El manantial que lo abastecía se secó y entonces se decide recuperar el espacio. Ahora cuando lo visitas, a mí me parece un lugar increíble porque ver un convento y enfrente de él una especie de lago artificial y que en ese espacio lleguen aves y que tenga peces es increíble. Este embarcadero durante mucho tiempo en la época virreinal funcionó como lugar para lavar porque tenía un manantial, un ojo de agua que lo abastecía. Las mujeres iban a lavar a este espacio. También tiene algunas leyendas muy importantes. Dicen que había una sirena, la sirena de Culhuacán, que aparecía en este espacio. Además, cuando se hace este trabajo de recuperar esta zona del embarcadero, se encuentran diferentes esculturas, ofrendas, anafres y diferentes imágenes que se habían ofrecido en este lugar, en este embarcadero. Pero vamos a seguir platicando de más cosas para descubrir en este Culhuacán mágico en cuanto regresemos. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.